Amados hermanos, es un placer nuevamente estar acá hoy compartiendo nuevamente la palabra del Señor. El día de hoy pues el tema es actuando con inteligencia. Entonces, para empezar, vamos a saber qué es actuar, o se deriva de la palabra actitud. Entonces vemos que la actitud es una forma de actuar de una persona. Entonces, cómo nosotros nos hemos comportado, cómo hemos actuado nosotros en circunstancias difíciles e incluso en circunstancias que tal vez se tornan alrededor de nosotros en toma de decisiones. El comportamiento que emplea un individuo para hacer cosas. Nosotros hacemos cosas todos los días, tomamos decisiones todos los días. Entonces, tomamos una actitud frente a la adversidad e incluso podemos tomar una actitud frente a lo que venga de parte de Dios, cómo lo tomamos nosotros. Cómo nosotros nos comportamos en sí delante de esta situación, cómo actuamos realmente nosotros ante las demás personas. Se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho social o cualquier producto a la actividad humana. Entonces, todos los días nosotros hacemos actividades y pues esto a nosotros nos da la pauta para tomar una decisión y poder nosotros venir y actuar frente a esa decisión. Vemos Strong H98, 998, Binay, que significa inteligencia, prudencia, entendimiento, Entonces, vemos que el Binay es inteligencia, prudencia y entendimiento. Entonces, es cómo nosotros nos vamos a enfrentar hacia esa situación, cómo nosotros vamos a entender esa situación, qué enseñanza nos está dejando esta situación. Vemos que también la palabra naval, que es la 5036, necio, insensato, mezquino, tonto, sin sentido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar delante de estas situaciones? Aquí, pues esto nos da la referencia que es una persona necia, que es insensato a la toma de decisiones, como que una decisión sin sentido e incluso puede ser que solo se haga porque al fin y al cabo pues eso sentí, pero realmente tenemos que pensar. Esto nos pone a pensar a nosotros cómo debemos de actuar ante tales situaciones. Y la palabra 5530, que es chacal, también que es necio, ignorante, insensato, un tonto. Entonces vemos pues que nos dan las dos referencias que es la palabra naval y la que es la palabra chacal también. Entonces vemos que es una persona que ignora algo, vemos que es una persona que en momentos pues toma decisiones insensatas y a veces pues nos ponemos en nuestra necedad diciendo no, no y no. O puede ser que esto nos vaya a ayudar a bien, pero nosotros decimos no y pues seguimos en nuestro propio entendimiento conforme nosotros queremos que se haga así, a nuestra propia pues voluntad. Entonces, para seguir, pues antes de seguir, pues también en el diccionario Real Academia Española dice que es la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, la palabra inteligencia. Entonces, nosotros los seres humanos, Dios nos ha dado la oportunidad de tener una capacidad de entender y comprender y resolver problemas. Pero ¿cómo nosotros vamos a resolver problemas? ¿Solo al azar? ¿Solo porque eso es lo que yo creo que así se hace? ¿O vamos a tomar nosotros un consejo, vamos nosotros a guiarnos por la palabra de Dios? Antes de seguir, pues vamos a orar y a pedirle la guianza a nuestro Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor,
Papito Dios, hoy estamos delante de ti, de tu presencia, Señor. Dándote las gracias primeramente, Señor, por este tiempo, Señor, por este momento tan maravilloso, tan precioso que tú nos has regalado, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida, Papito. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea, Señor, de edificación, de bendición, Señor, incluso de exhortación, Señor, Padre, para nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos dé el entendimiento, la comprensión, Señor, Padre, para esta palabra. Te pedimos, Señor, Papito Dios, por cada una de las personas que se vayan a conectar, Señor, aún, Señor, las personas, Señor, que vayan a escuchar este mensaje, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Papito Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea, Señor, para bien, que sea de desatar en nuestra vida bendiciones, Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, siguiendo con la palabra, pues vemos en Proverbios 14 al 16, dice así: los que hacen el mal serán castigados, pero los que hacen el bien serán recompensados. Entonces ahí vemos que si alguien toma decisiones buenas, va a tener un resultado bueno. Pero si tomamos decisiones malas, pues nuestro resultado va a ser malo. Sigue diciendo: el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. Entonces vemos acá que la palabra nos está diciendo: fíjate bien cuál es tu camino, por dónde estás caminando. Entonces el tonto se cree todo lo que le dicen. Entonces tenemos nosotros que pensar, no solo de tomar, pues me dijeron eso y eso es lo que voy a hacer, sino que pensar, analizar, discernir lo que se nos está diciendo. Pero el inteligente se fija bien por dónde va. Vemos, pues, si alguien va a tirarse al puente, nosotros vamos a ir. No, entonces pensar, analizar, ¿a qué me lleva esto? ¿Por qué yo voy a seguir ahí? ¿Será realmente que Dios quiere que yo siga ahí? Entonces sigue diciendo: el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Entonces, aquí dice la palabra bruto, pero vemos que la insensatez o el necio, vemos que muchas veces hace esto. Una persona que, como lo leíamos anteriormente, tonta, una persona tonta que toma decisiones al azar. Entonces vemos que aquí nos está diciendo: piensa 2 veces y se aparta del mal. Entonces nosotros nos tenemos que apartar del mal. Vemos pues que muchos hombres y muchas mujeres dentro de la Biblia se equivocaron, pero aún incluso ellos, a pesar de que se equivocaron, pues tuvieron ellos la oportunidad de reflexionar en un momento, pero otros siguieron en el mismo caminar que llevaban. Ellos tuvieron la oportunidad, pero ellos quisieron seguir en el mismo caminar que llevaban. Vemos en Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, para nosotros los seres humanos muchas veces tomamos decisiones de decir: eso es lo que quiero, a este camino bueno voy y eso es lo que creo que está bien. Pero realmente, ¿será que nos está llevando a ese bien? ¿O al final va a ser una decisión que nos lleve a ese camino de muerte? Entonces nosotros hoy en día tenemos la oportunidad todos los días de levantarnos, que Dios nos da la misericordia de abrir nuestros ojitos y de tener una nueva misericordia, una nueva oportunidad para reflexionar en el camino que vamos. Dios nos está permitiendo cambiar el ritmo de la vida que estamos llevando, incluso si es con Él, pero si estamos caminando mal, incluso si nos apartamos del caminar de Dios, Él nos está dando la oportunidad de retomar, de regresar, porque hay veces que nosotros pensábamos: es que como yo me alejé de Dios, mejor yo ya no voy a la iglesia porque me siento mal, me van a ver. Pero lo que Dios está dándote es una oportunidad nueva cada día
para que vuelvas al caminar, para que retomes la visión. Seguimos viendo que en el principio con Adán y Eva pues se ve esta situación. Génesis 3, 6, 7. Dice aquí, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos, se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces vemos aquí de que con su vista ella deseó este fruto, que era hermoso, y le dieron ganas, dice aquí, de comerlo, pero para llegar a tener entendimiento. Entonces ella quería no el fruto porque se miraba delicioso al paladar, porque ella quería llegar a tener ese entendimiento, esa sabiduría. Ella quería saber, quería conocer. Y entonces no se queda solo ahí, ella no sola come de ese fruto, sino que viene y comparte a su esposo y le da también de comer este fruto. Entonces vemos que muchas veces nosotros dentro pues de la vida tenemos amigos, compañeros, esposos, hermanas, hermanos en Cristo, incluso hermanos de sangre, pero si van por mal camino, entonces nosotros deseamos lo que ellos están haciendo, o nosotros venimos y vamos por el camino y hacemos que ellos retomen ese camino. Pero si nosotros hacemos lo que hizo Eva en este caso, vino y compartió, pero también fue porque Adán también, pues él sintió que si ella lo hacía, pues ya no iba a estar él con ella, porque ella ya no iba a poder estar ahí. Entonces él tuvo, me imagino yo, que él tuvo que venir y decir, bueno, voy a yo también a comer de este fruto, porque si no voy a perder a Eva. Entonces ella le dio a él, y entonces los dos empezaron a caminar, como lo leíamos anteriormente, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces vemos ahí de que ahí hubo pues una muerte, que ellos vinieron y tomaron este fruto y por eso fueron desechados. Hay muchas veces que nosotros tomamos decisiones y por nuestras malas decisiones, como lo decía anteriormente, hay decisiones que para nosotros nos está bien, pero al final estas decisiones tienen consecuencias y puede traer una mala consecuencia, y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Vemos también con Caín y Abel en Génesis 4, 8, 9. Dice así, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Entonces vemos aquí cómo Caín contesta, su contestación tan insensata, así como que, ¿qué me importa a mí? No, ¿acaso es mi obligación, como lo dice aquí, cuidar a mi hermano? Entonces vemos cómo Caín cae en esa insensatez de venir y no cuidar a su hermano. Vemos nosotros hoy en día, tenemos hermanos en Cristo, tenemos hermanos pues de sangre, compañeros a nuestro alrededor, pero realmente ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Realmente qué decisiones nosotros estamos tomando, qué ejemplo nosotros estamos dando para que ellos como hermanos pequeños o como personas alrededor que no han conocido a Cristo, pero que a través del ejemplo pues que nosotros estemos dando, ellos puedan decir, hay algo en esa persona que es diferente, porque esta persona es diferente porque hay algo diferente en ella. Hay algo diferente en él, pero ¿cómo hacer que esa persona se acerque a Dios? Es por tus actitudes, cómo nos vamos a comportar delante de ellos. Por eso, pues, como si Caín iba al campo, dice que Abel lo acompañó. Entonces, aquí dice, cuando los dos ya estaban en el campo,
Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces nosotros, nuestro deber como hermanos adultos o como hermanos grandes, tenemos el deber de cuidar a nuestros hermanitos, el deber de enseñarles a ellos a cómo caminar. Incluso pues de la noche a la mañana pues un bebé no empieza a caminar, un bebé pues se sabe que está en brazos, el bebé se le da un cierto cuidado y no de la noche a la mañana él camina, sino que tiene que empezar caminar poquito a poquito, pasito a pasito. Hay momentos en que el bebé cae porque se tropieza y porque no puede dar bien el paso, pero ahí es cuando nosotros los hermanos adultos tenemos que venir y ayudarlos. Pero en este caso Caín mata a su hermano Abel. Y la contestación, ¿cómo es su contestación? ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Entonces Dios nos va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas algún día de qué hicimos con nuestros hermanos menores. ¿Qué hicimos pues con lo que Él nos dio? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contestar? ¿Cómo estamos actuando el día de hoy? Vemos pues la insensatez de Caín, cómo contesta. También Jacob y Esaú. Es una historia donde dos gemelos nacen y uno le toma el carcañal al otro y quieren nacer primero. Pues ya le habían dicho a la madre que dos naciones habían dentro de ella y que iban a estar peleando. Pero la situación acá dice aquí, Génesis 25, 29, 34, un día en el que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso Esaú también se le conoce como Edom. Primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, ¿cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Vemos ahí la primera palabra, los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Vemos la primera insensatez con sus palabras. Entonces Esaú viene y estaba muy hambriento y él de su hambre él dijo, no me sirven de nada ahorita estos derechos, yo te lo voy a dar. Y sigue diciendo, júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú le juró y así le cedió Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Entonces, el primer error, pues lo vemos que pues a él no le importó. Dijo, yo tengo hambre, necesito comer y mejor mi comida que los derechos de hijo mayor. Y ahí están, tómalos tú. Dejó en poco su primogenitura, pero pues aquí se estaba cumpliendo ya la palabra que se le había dicho a su mamá. Pero vemos cómo él actúa insensatamente con sus palabras y luego él da su primogenitura por un plato de lentejas. Pero vemos que él viene del campo cansado y vemos que el campo es figura del mundo. Entonces que realmente él venía cansado de qué él pues estaba trabajando, dice ahí, pero realmente si el campo es figura del mundo, qué cansancio él traía. Pues él come, se le da de beber y dice ahí que sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor, o sea que no le importó. Entonces hay toma decisiones que nosotros hoy en día tomamos, y que muchas veces no nos importa si al final está bien o está mal el resultado, pero al final ya estuvo. Y eso no es así, sino que es de venir, meditar, pensar, discernir qué es lo que nosotros vamos a hacer, venir y hablar con Papito Dios y decirle, Señor, pues ayúdame a tomar la mejor decisión. En primer libro de Samuel, 25, 2 al 4, dice así,
Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces vemos que Nabal tenía una esposa que se llamaba Abigail, y que ella era hermosa, inteligente. Era una mujer bella, dice, pero lo más importante aquí, que era muy inteligente. Pero dice que él era insolente y de mala conducta y que él estaba esquilando las ovejas de David. Cuando hubo un momento que sus pastorcitos cuidaban también de ellos. Seguimos leyendo. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda la familia tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Entonces aquí pues estaban hablando con Abigail diciéndole lo que había pasado, que David había mandado unos mensajeros diciéndole que por favor, que estaba pasando con las ovejitas, cuando él incluso había mandado a cuidar a las ovejitas de él, que por qué estaba pasando esto. Entonces, Nabal no le importó, no le dio importancia, y entonces uno de los criados pues fue con ella y le contó esto a Abigail, y entonces ella toma una decisión. Ella va ante el rey David y sigue diciendo, primer libro de Samuel 25-23, cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él, pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Entonces vemos que Abigail llega con un asno, dice acá, y el asno es figura de humildad. Entonces vemos no solamente que es una mujer inteligente, sino que es una mujer humilde, y que llega incluso y dice que se tira a los pies. Entonces vemos tanta humildad en ella que ella intercede por este hombre, porque como ella misma acá en la palabra lo dice, ella dice que la insensatez está con él, entonces que no es un hombre sabio, que no es un hombre inteligente, que él hace como él quiere. Y entonces ella llega a interceder por este hombre para que pues no le haga daño ni a los siervos ni a ella. Entonces David pues perdona esto, y en la historia pues llega un momento en que Dios trata con la vida de Nabal. Pero aquí vemos cómo es que la insensatez o lo tosco, lo tonto, viene a una persona a tomar decisiones como las que hizo Nabal. Nabal no respetaba. Él vino y como pues estaban ahí las demás ovejitas, yo también voy a hacer lo que a mí se me parezca. Entonces nosotros tenemos pues que tener ese cuidado en respetar a las demás personas. Tenemos que tener ese cuidado incluso pues de
de sujetarnos, de tener pues estar bajo esa autoridad, porque él tenía autoridad con sus pastorcitos y sus ovejas, pero ¿por qué meterse a otras ovejitas? Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, estar bajo esa autoridad que pues Dios nos permite tener esa toma de decisiones con sabiduría. Y vemos acá en Mateo 7, 24 al 27, dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces miramos ahí que dice que hubo un hombre sabio que edificó su casa en una roca. ¿Y cuál es la roca? El fundamento es Cristo. Y entonces dice aquí, pero un hombre insensato, y ya sabemos que es la palabra insensatez, que edificó su casa pues, en arena. Entonces aquí nos está diciendo, mira dónde vas a edificar tu casa, dónde vas a edificarte. Entonces, si Cristo es la roca, con Él nos va a sostener. Van a venir vientos, van a venir torrentes, van a azotar. Pero si estamos fundamentados en Cristo, que es la roca, nada nos va a menear. Entonces hay momentos en que nosotros tenemos que tomar decisiones ante estas circunstancias, cuando vengan vientos, cuando vengan torrentes, pero nosotros tenemos que seguir adelante, aunque nos cueste, porque van a venir vientos contrarios, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que estar pues firmes y decirle a Dios, ayúdanos Señor a tomar sabias decisiones cuando vengan estas tempestades, estas torrentes, cuando vengan estas situaciones. Ayúdanos Señor a tomar las mejores decisiones, a tener esta palabra y practicarla, porque esto es lo que nos exhorta acá en este capítulo. Porque dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica será semejante a un hombre insensato. Entonces, si nosotros tomamos la palabra de Dios, las ponemos por obra, no vamos a ser como este hombre insensato. Vamos a tomar la mejor decisión con el manual que Dios nos permitió tener, que es su palabra. En Proverbios 14, 17, 24, el que se enoja fácilmente hace locuras, y el perverso será menospreciado. Los tontos recibirán el pago de su estupidez, pero los sabios serán recompensados por su conocimiento. Los malos tendrán que someterse a los buenos, y los perversos a los justos. El pobre no tiene de amigo ni al vecino, pero el rico le llueven las amistades. El que desprecia a sus semejantes comete pecado, pero afortunado el que se compadece del pobre. Los que no piensan más que en hacer el mal, perderán el camino, pero los que hacen el bien encontrarán fiel el amor y lealtad. Si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. La recompensa del sabio es la inteligencia, la del bruto, tonterías. Entonces aquí nos está diciendo que si nosotros actuamos insensatamente, pues vamos a recibir un pago de nuestras malas decisiones. Dice, pero los sabios serán
recompensados por su conocimiento. Entonces nosotros tenemos que pedir esa sabiduría a nuestro Padre, llegar a nuestro Dios y decirle, Señor, si a nosotros, si a mí, papito, me hace falta sabiduría, entender tu palabra, Señor, tener ese conocimiento, abre, Señor, mis sentidos, Señor, espirituales y terrenales, Señor. Padre, abre mi mente, mis oídos, mis ojos para poder entender esta palabra, mi espíritu, Señor, que te anhela, necesita escucharte para tener esta sabiduría. Y vemos ahí que dice que el pobre no tiene amigos, pero que al rico le llueven amistades. Entonces, ¿cuántas veces nosotros cuando trabajamos y tenemos nuestro dinero, llegan muchos, préstame, no tengo dinero, o mira, es que fíjate, y ahí están, pues ahí estamos. Pero llega un momento en que tal vez nosotros no podamos dar en ese momento, en esta situación, y tal vez van a pensar que no queremos, pero realmente puede ser que haya momentos en que no tengamos esta plata, o puede ser que Dios permita que en ese momento no se dé, pero entonces ahí te vas a dar cuenta realmente quién es tu amigo, porque el amigo es aquel que está en las buenas y en las malas, no solo cuando están en los banquetes, cuando hay dinero. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Y donde dice, los que no piensan más que en hacer el mal, perderán el camino. Entonces, aquí dice algo, no piensan. Entonces, nosotros tenemos que pensar, meditar, tenemos que escuchar, tenemos que meditar, discernir para no perder el camino. Dice, los que hacen el bien encontrarán fin el amor y la lealtad. Entonces, vino uno a hacer el bien a este mundo y fue Jesús. Y este uno tuvo amor hacia nosotros. Y nadie como Él en este mundo, nadie. Y la recompensa del sabio es su inteligencia y la del bruto, tonterías. Entonces nuestra recompensa, si nosotros pensamos, meditamos, discernimos, pues vamos a adquirir inteligencia, a sabiduría, y pues la persona, pues la recompensa que solo actúa por actuar sin pensar, pues comete tonterías. Tenemos que tener cuidado, porque hay momentos en que nosotros vamos bien, sentimos que vamos bien y de repente esto se torna diferente y pensamos en qué momento pasó, si yo estaba bien. Por eso tenemos que estar siempre, tener cuidado, siempre estar pensando en tener cuidado y agradarle a Dios. Y en Mateo 4, del 1 en adelante, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Entonces vemos la primera contestación de Jesús. ¿Cómo es que Jesús viene a contestar con la palabra? Y por eso dice que nosotros tenemos que meditar de día y de noche en su palabra. Entonces vemos aquí que Jesús fue nuestro mejor ejemplo, porque Jesús vino y contestó con la palabra. Y seguimos viendo y cómo le contesta también esta figura, pues que Dios lo reprenda, pues cómo contesta también él con la palabra. Y entonces dice, entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito. Miremos ahí cómo es que el diablo tiene esto y le dice,
porque está escrito, porque Jesús ya le había contestado con la palabra, pero él viene y el diablo viene y le contesta con la palabra y le dice, él mandará a sus ángeles que te cuiden sus manos, te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Entonces, vemos ahí que nosotros tenemos que tener cuidado, porque van a haber momentos en que decimos, no, es que esto es así, esto es así, pero tenemos que tener cuidado. Por eso discernir la palabra que se nos está dando, que se nos está diciendo, tener cuidado, tener pues esta cautela, pensar qué es lo que vamos a hacer. Pero aquí Jesús nos da este ejemplo. Dice, Jesús le dijo, pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces Jesús sabía la palabra, Jesús tenía la palabra no solamente en la punta de la lengua, sino que Jesús meditaba en la palabra. Jesús era la palabra, Jesús es la palabra. Y él tenía la palabra, pero él meditaba, él era un hombre. En este momento, pues, eran las pruebas, las tentaciones que a Jesús se le estaban poniendo en este momento. ¿Cuánto a nosotros también, pues, se nos ha puesto de tentación y qué decisiones, qué toma de decisiones hemos nosotros, pues, adquirido en ese momento? Y sigue diciendo, después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Entonces vemos que Jesús tuvo tentaciones, tuvo pues él momentos en que de angustia, pero él con la palabra contestó. Vemos que pues Jesús vino aquí a ser carne, fue hecho hombre, él sintió, pero él tenía la palabra no solamente en su boca, sino que él meditaba en la palabra. Y cuando Satanás se va, pero ¿cómo le habla a Jesús? ¿Cómo Jesús actúa ante esa situación? Entonces, ¿cómo nosotros actuamos ante situaciones difíciles? Vemos que pues a David lo vemos también en una situación cuando Goliat está atormentando al pueblo de Israel y llega a molestar y a molestar. Llega un momento en que David pues llega a sentir ese enojo que le está pasando al pueblo. ¿Por qué no reacciona? ¿O qué está pasando? No hay ninguno. Pues Dios empieza a darle ese sentir en su corazón y viene David y dice, yo voy a ir en el nombre de Dios. Entonces David no dijo, yo voy a ir solo, yo voy a agarrar las piedras, yo soy esto, yo soy el otro, sino que David dependía de alguien, dependió de alguien y David dependió de Dios. Lo mismo pasó aquí con Jesús. Jesús dependía del Padre, él venía y se sujetaba hacia su Padre, él venía y pedía pues el consejo a su Padre. Y es de sabios pedir consejos. Entonces, es de inteligentes pedir consejo, llegar a pedir un consejo cuando nosotros sentimos, pues, no sé qué hacer, qué hago, llegar a pedir consejo y pedirle la mejor dirección a nuestro Dios y decirle, Señor, tú tienes el control de esta situación y declarar la palabra. Cuando vengan los momentos de angustia, de tribulación, vengan los momentos, pues, incluso que nuestra alma esté abatida, como lo dice el Salmo, no te abates, oh alma mía, espera en Jehová. Y hay momentos pues de enfermedad, hay momentos en que nos vienen a decir, mire, usted pues tiene esto y el otro, pero Señor, tú tienes el control de mi vida, tú dices en tu palabra, Señor, y yo me aferro a lo que tú dices, que tú me das vida, soplo de vida. Y cuando me vengan, pues vengan a decirnos, mira, estás desahuciado, que no sé qué, pues Señor, en tus manos estoy, que se haga tu voluntad, porque Jesús nos enseña. Él es el mejor ejemplo, es el mejor modelo. El mejor modelo es Jesús, de cómo actúa con inteligencia Él ante circunstancias difíciles. Seguimos leyendo,
pues dice en Lucas 23, 35 al 43, seguimos hablando de Jesús, que es nuestro mejor modelo. Pues vemos aquí que después de que Jesús hizo sus milagros, después de que, bueno, Él fue al desierto, Él hizo sus milagros, Él por obediencia, para que nosotros hiciéramos lo mismo que Él hizo, pues Él se bautiza y empieza a hacer sus milagros, pues hubo envidia, hubieron acechos, empezaron a levantarse contra Él muchos, empezaron a actuar muchas personas con insensatez y llegó un momento en que a Él la gente no lo quiso. En un momento en que la gente no lo aceptó. Entonces vemos aquí que dice que la gente estaba ahí mirando y los líderes se burlaban de él diciendo, si él es el elegido de Dios, el Mesías, entonces que se salve a sí mismo. Salvó a otros, ¿no? Los soldados vinieron y también se burlaron de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En la parte de arriba de la cruz estaba escrito, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo, ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Entonces Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vemos aquí cómo es la insensatez de las personas en momentos difíciles. De primero, pues miramos cómo se burlaban de Jesús. No tenían ellos sabiduría, eran tontos al actuar porque ellos venían y hacían como ellos creían que era y se burlaban de Jesús, no tuvieron respeto. Y los soldados se burlaron también de él. Altos cargos se burlaban de él. Y le provocaban diciendo, sálvate a ti mismo. Y vemos a un criminal que dice ahí que empezó a insultarlo. El criminal estaba en la cruz también. Entonces, ¿cómo es que nosotros ante circunstancias difíciles venimos y empezamos a insultar a nuestro Dios? Empezamos nosotros a blasfemar, a pisotear su santo nombre, porque venimos y como Él no hizo lo que nosotros queríamos, entonces venimos y empezamos a insultarlo. No solamente con nuestras palabras, sino que con nuestras actitudes. ¿Cómo se sentirá el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor? ¿Cómo se sentirá su corazón? Miren, este hombre estaba en la cruz y aún ahí estaba hablando insensateces. Aún ahí estaba hablando tonterías porque empezó a insultarlo, dice. Que empezó a insultarlo y él no le empieza a decir, entonces sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay momentos en que Dios permite que nosotros pues tengamos momentos difíciles y Él lo permite porque estamos siendo probados, estamos pasando por el fuego para ver qué hay en nuestro corazón, porque Dios está pesando en nuestro corazón y es necesario que nosotros pasemos por el fuego como el oro es pasado, porque estamos siendo pulidos, estamos siendo que nos quiten estos grumos como el barro. Pues el alfarero hace la vasija, pero si a él no le parece, porque hubo un grumo que quedó ahí en el barrito, pues él vuelve a deshacer esto. Y a nosotros en esos momentos nos duele. ¿Y cómo nosotros vamos a actuar? Diciéndole, Señor, que sea tu voluntad.
o diciéndole, yo no quiero esto y mejor me voy de la iglesia y mejor me voy al mundo o mejor me voy a otra cosa porque yo no quiero estar así. Pero Dios permite estas situaciones con un propósito, porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a llegar a Él. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros a Él? ¿Cómo nos vamos a llegar a presentar ante Él? Entonces es necesario muchas veces que pasemos por el fuego y que nosotros en oración digamos, Señor, tú tienes el control de esta situación. Señor, tú sabes por qué está pasando. Y llegar a leer y a pedir ese entendimiento de la palabra. Si nosotros no sabemos cómo, pues en ese momento actuar, cómo hacerlo, pues pedirle la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia a Dios, decirle, papito Dios, Dios, Señor Todopoderoso, tú que haces todas las cosas según tu voluntad, que te parezcan, Señor. Señor, que mis ojos se abran, que mis oídos se abran. Y quiero escuchar tu palabra, quiero llegar a tener esa sensatez, quiero llegar a tener esa sabiduría, Señor. No quiero actuar, Señor, con insensatez. Entonces, vemos el otro criminal cómo contesta y le dice, ¿no estás viendo que él no es criminal? Nosotros merecemos esto, pero él no. Entonces vemos que en el otro criminal, pues en su corazón hay como un cierto arrepentimiento en la cruz. Entonces llega a tener como un encuentro con Jesús y pues llega a reconocer, pero porque Jesús le permite ver a él. Pero el otro criminal, él en ese momento, más bien sus ojos se cegaron más y empezó a blasfemar, a hablar en contra de Jesús. En 1 de Pedro 1:13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces va a llegar una gracia cuando Jesucristo se revele a nuestra vida. Entonces, dispongámonos, dice aquí, a actuar con inteligencia. Tengamos ese dominio propio. Jesús llegó a tener dominio propio en aquel momento en el desierto. Jesús no dio ninguna palabra en la cruz del Calvario. Él tenía el entendimiento, la sabiduría para llegar a ese momento. Entonces, dispongámonos para actuar con inteligencia ante las circunstancias que vengan. Como lo leíamos anteriormente, van a venir torrentes, van a venir pues situaciones, tormentas, pero pidámosle a Dios y como dice acá, dispongámonos. Porque si nosotros no estamos dispuestos, entonces, ¿qué utilidad tenemos? Es como la utilidad de un vaso. La utilidad de un vaso pues es poner agua, pues líquido. Pero esa es su función y el vaso se dispuso para que pongan líquido. Pero realmente nosotros nos disponemos para con Dios actuar con inteligencia, de decirle, Señor, dame esa sabiduría, ese entendimiento, esta inteligencia, Señor, que solo tú la puedes dar. Porque pues hay sabiduría humana, sabiduría, pues esta sabiduría es terrenal, la sabiduría diabólica y la sabiduría espiritual que Dios nos da. Entonces pedirle al Señor, a nuestro Dios, Señor, yo estoy dispuesto, yo soy un vaso, Señor. Necesitas, Señor, tener, Padre, esa sabiduría que solo tú das. Señor, dame sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, saber cómo actuar ante las circunstancias, situaciones que se estén dando. Señor, ayúdame a dar un buen ejemplo ante estas circunstancias. Tener dominio propio.
no dejarnos llevar por lo que los demás hacen. Como lo está haciendo, pues yo también lo voy a hacer. Tener dominio de nosotros mismos. Como él va a ir a tirarse al barranco, yo también no. Tener dominio propio, tener nuestra propia decisión, decir no ante circunstancias que pues se dan a no. Y si es una circunstancia que Dios permite, que viene de Él, y nosotros discernimos y entendemos, pues gracias Señor, la recibo, amén. Pero no llegar pues insensatamente, yo no quiero esto, Dios, porque ¿cómo nosotros le vamos a decir no a Dios? Pues es un hombre respetuoso, es un Dios respetuoso, es un Dios soberano, que Él respeta, pero que Él quiere utilizarnos. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, no en otras cosas. No dice, pues, en la persona que tienes a la par. O pon tu esperanza, pues, en el siervo o en la sierva que está ahí. No, dice, pon tu esperanza en Cristo, Jesucristo, en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, pedirle esa gracia al Señor, decirle, Señor, derrama tu gracia ante mí, Señor, y muchas gracias por tu misericordia, porque la gracia es un favor inmerecido, pero la misericordia pues es la que Dios nos da cada día a nosotros para abrir nuestros ojitos y tener esa oportunidad, tener esa misericordia, esa oportunidad de empezar de nuevo, de retomar el camino. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nosotros tenemos que tener ese temor hacia Dios. No es miedo, es temor. Temor a hacer las cosas bien para Él. Señor, ¿te parece que haga esto? Yo lo voy a hacer, papito. Padre, ayúdame, ese temor, ese temor del Señor para adquirir sabiduría, no andar por nuestro propio instinto, por nuestra insensatez, sino con el temor, con la sabiduría de Dios. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. ¿Y qué nos va a dar el conocimiento? La palabra de Dios. Si nosotros meditamos, discernimos, escuchamos, pensamos en la palabra de Dios, vamos a llegar a tener ese conocimiento si nosotros estamos dispuestos a recibir ese conocimiento que Él nos quiere dar. En Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces vemos que Dios es la sabiduría y el consejo y la inteligencia es de Él. Entonces, si alguien está falto de sabiduría y de inteligencia, pidámosela a Él. ¿Hay algo acaso imposible para Dios? Pidámoselo a Él y digámosle, Señor, pues hasta el momento he tomado malas decisiones o he tomado decisiones que me han llevado al fracaso, pero Señor, ayúdame a mí a tener esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia para poder salir adelante. Ayúdame tú. En Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, apartémonos de nuestro mal camino, de nuestras malas decisiones, para que venga la inteligencia. En momentos difíciles, en cosas, pidámosle al Señor la dirección. No actuemos por instinto, digámosle, Señor, ayúdanos, ayúdanos a entender tu palabra, danos tú el consejo, Señor. Habla tú a través. Pero, Señor, necesito que tú seas, Señor,
Papito Dios, el que tú hables. No quiero actuar por insensatez, no quiero irme por mis propios medios, no quiero seguir caminando como hasta ahorita lo venía haciendo. Entonces vemos aquí que el hombre que pues se fija a dónde va, tiene temor y va caminando en el camino que es Cristo. Va adquiriendo la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia cuando se dispone, porque somos un vaso el cual Dios quiere llenar, el cual Dios quiere venir y usar, pero hay cosas, hay momentos, hay circunstancias que nosotros tenemos que dejar a un lado y adquirir esa sabiduría, ese entendimiento, adquirir pues esa inteligencia como lo que Dios desea en nuestra vida. Él quiere que tengamos una vida en abundancia, no solamente pues de prosperidad física, económica, sino que una vida en abundancia espiritual es lo que Él desea. Pero nosotros tenemos que disponernos, ser ese vaso dispuesto a que Él venga a poner lo que Él desea y tener esa disposición y no tomar decisiones a la carrera, no tomar decisiones a la ligera y tener cuidado con donde vamos caminando, porque podemos creer que vamos bien, pero podemos creerlos nada más, pero realmente ¿qué dice nuestro papito? Entonces, pues esperando en Dios que esta palabra haya sido de edificación, exhortación y consolación a nuestras vidas, porque Jesús vino a dar todo por nosotros, como un cordero al matadero, pero Jesús fue el mejor ejemplo y no quedó solo ahí. Él resucitó, ascendió a los cielos y vino a dar vida en abundancia. Él no se quedó ahí, Él siguió. Entonces nosotros contestemos que como Él nos enseña, con la palabra, contestemos con la palabra a estas situaciones adversas. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor Jesucristo, Papito Dios, que tú vengas, Señor, y que tú seas, Señor, el que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, Señor, en nuestras palabras, Señor, que no actuemos insensatamente, Señor. Te pedimos, Señor, ante las situaciones adversas, circunstancias, Señor, que se puedan venir, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar la mejor decisión, Señor. Ayúdanos a apartarnos del mal, Padre, en momentos difíciles, Señor, a tomar decisiones, Señor. Padre, que a ti, Señor, y a tu parecer, Papito Dios, sean las correctas, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en el camino que eres tú, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, Padre. Padre, que solo hay un camino hacia llegar a ti, Señor, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y a no desmayar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos siervos, por aquellas siervas, Señor, que llegan momentos, Señor, de dificultad, momentos de soledad, Padre, pero te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, consolando sus vidas, Señor, alentando, Señor, sus pasos, Señor, fortaleciendo sus vidas, Papito Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú vengas, Señor, Padre, a dar un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, Padre, que tú vengas, Espíritu Santo, y que tú tomes, Señor, todo nuestro ser, Señor, que venga a ser sujeto, Señor, todo nuestro ser a la obediencia de Cristo, Padre. Hoy venimos delante de ti a darte las gracias por tu palabra, Señor, Padre, porque tú nos haces entender misterios grandes a través de tu palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte, Papito Dios,
que toda gloria y toda honra sea para ti, Señor Padre, porque a ti te ha placido, Señor, así sea, Señor, como a ti te parezca, Señor, como a ti te parezca, papito. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, bendiciones, hermanos.